Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, qué bueno, me alegro. Bueno, como decían las chiquillas, chiquillos, mi nombre es Venus, yo soy investigadora de la Fundación Sol y estoy aquí por segunda vez en esta escuela y nos invitaron a hablar del negocio previsional, del sistema de pensiones. Y lo que vamos a hacer hoy es también hacer una revisión crítica de lo que es la reforma que fue aprobada el año 2025. Aquí los objetivos de la clase que están en el programa que ustedes tienen, ahí nos fuimos adaptando, es primero conocer los pilares del sistema previsional chileno, su historia y las implicancias que tiene para el país la permanencia de este sistema. O sea, vamos a entender cómo es que surge y por qué, siendo un sistema tan deslegitimado, ¿cierto?, y tan cuestionado, aún se mantiene en pie y parece que todavía no está ni siquiera tambaleando. En segundo lugar, vamos a conocer y problematizar la estructura del sistema previsional, porque además de conocer la estructura como tal, ¿cierto?, también vamos a ver cuáles son los factores que hacen que este sea un sistema, digamos, ilegítimo y que de alguna manera no representa los intereses de la clase trabajadora ni para los actuales ni para sus futuras pensiones. Y finalmente vamos a entender también desde una perspectiva crítica los principales ejes de esta reforma. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Les entusiasma? Sí. Ya, entonces esto lo vamos a hacer a través de 5 temas principalmente. Ya es un índice para que nos vayamos ordenando. Primero vamos a partir por cuestiones históricas. Ya vamos a ver un repaso muy cortito, porque de historia podemos hablar un montón, pero vamos a ver los principales hechos que nos van a ayudar a entender por qué el negocio existe tal como está. Luego vamos a pasar a ver los sistemas de pensiones muy en general, muy a grosso modo. Luego vamos a ver en concreto el sistema chileno, la reforma previsional del 2025 y, para no terminar tan deprimidos como generalmente pasa después de esta clase, algunas alternativas, ¿ya? Porque tampoco es que todo esté perdido y hay muchos países que tienen muchos sistemas y también podemos mirar qué se está haciendo en otras partes del mundo para no copiar y pegar, pero sí pensar que otros sistemas donde el lucro con el ahorro de los trabajadores no sea una parte fundamental, ¿no? Entonces, vamos a partir con un breve contexto del negocio previsional y aquí me voy a ir un poquito más atrás, que en realidad hice más adelante, ¿ya? Que tiene que ver con los resultados de este sistema. Como ustedes saben, las pensiones que se pagan en Chile son bajas, ¿ya? ¿Qué tan bajas? Les voy a mostrar ahora la magnitud con las personas que cotizaron entre 35 y 40 años, es decir, casi toda una vida laboral. Aquí dejamos fuera el argumento de las lagunas, de todo ese tema de no, pero es que no cotizó, la informalidad, qué sé yo. Aquí estamos pensando solamente en personas que cotizaron entre 35 y 40 años, un montón. Y se pensionaron en abril del 2026, es decir, los nuevos y nuevas pensionados de este año, que es la última información disponible, la actualicé hoy día antes de venir para acá. Y estas personas alcanzaron una pensión de vejez autofinanciada menor a 298.094 pesos. ¿Ya? ¿Alguien sabe lo que es una pensión autofinanciada? Exacto, lo que uno logra... exacto. Y aquí entonces ¿incluye PGU o no incluye PGU? No incluye PGU, perfecto. Cuando hablamos de la pensión autofinanciada, vamos a hablar efectivamente, como dicen compañeros, de lo que yo estoy recibiendo de pensión en base al monto que yo ahorré en mi cuenta individual, y aquí no vamos a considerar los traspasos del Estado como la PGU. Por otra parte, las personas que se pensionaron en el 2023, y este dato está más actualizado, pero está en torno al mismo número, y que cotizaron entre 35 y 40 años, es decir, este mismo lapso de tiempo, alcanzaron una tasa de reemplazo promedio del 32,6%. ¿Alguien sabe lo que es una tasa de reemplazo? ¿Es el porcentaje del último sueldo? Ya, súper. Es el porcentaje del último sueldo expresado como la totalidad de los últimos sueldos de los 10 años. ¿Ya? No del último. Por ejemplo, si justo el último... qué sé yo, tuve una licencia médica y falté y bajó mi sueldo, no, es el promedio de los últimos 10 años. Entonces, hagamos un ejercicio simple. Si yo los últimos 10 años de mi vida gané 1 millón de pesos y me pensioné con una tasa de reemplazo del 32,6%, dejémoslo en 33, ¿cuánto es? De 130.000 pesos, ¿cierto? Aquí lo que nos quiere decir este dato es que las personas que
ahorraron toda su vida laboral, es decir, entre 35 y 40 años, y se pensionaron en 2023, no alcanzaron ni siquiera un tercio de lo que recibieron los últimos 10 años como sueldo. ¿Ya? Esa es la cruda realidad que nos muestran los datos. O sea, aquí cuando decimos que las pensiones son bajas, no es una cosa, digamos, que uno vea en la calle solamente, sino que los datos también lo demuestran, además de que también se ve manifestado, ¿cierto?, en las personas mayores que con justa razón, hola, buenas tardes, que por justa razón dicen que no les alcanza para llegar a fin de mes, en un país donde además tenemos un contexto de atraso salarial, ¿no? Ya de por sí los montos de los salarios también son bastante bajos. Entonces eso, sumado a un sistema que no se preocupa realmente por otorgar pensiones dignas y suficientes, nos da como resultado estos números tan preocupantes que vemos hoy. Si tienen algo que comentar, me van diciendo nada más. Disculpen que me quede atrás de esto, que me quería poner por ahí, pero tengo que cambiar con esta cosita. Diga. Esa es una muy buena pregunta. La tasa de reemplazo, el modelo que tenemos actualmente es un modelo que no tiene un beneficio definido, ¿ya? ¿Se acuerdan esa nota de José Piñera de hace mucho tiempo que decía que en el 2020 las personas se iban a jubilar con el 100% de su sueldo? Ahí lo que estaba diciendo José Piñera es que en el 2020 las personas iban a recibir una tasa de reemplazo del 100%. Entonces, esto no es que el sistema diga, bueno, las personas van a recibir un 33% como tasa de reemplazo, sino que esto se va sacando al revés. Como de acuerdo a los datos de las personas pensionadas, vamos diciendo que aproximadamente y en promedio están ganando menos de un tercio de lo que recibieron en los últimos años. Es decir, si yo me meto a actualizar este dato al día de hoy, que probablemente es información que salga el próximo año, porque va con un año de desfase, probablemente esté alrededor también del 33%, 31%, una cosa así, pero se hace al revés, ¿ya? No es que yo diga, bueno, la tasa de reemplazo va a ser esta, sino que se hace para el otro lado, ¿ya? ¿Se entiende? Sí. Pero esos datos se toman desde el hecho de que el fondo que tiene la persona como capitalización individual y el promedio de lo que presumiblemente va a vivir. Claro, esa es una muy buena pregunta también, porque y ahí entramos a toda una discusión muy compleja que tiene que ver con cómo se calculan las pensiones, ¿no? Las pensiones, muy a grandes rasgos, para comentarles, se calcula a partir del CNU, que es el capital necesario unitario, ya que es la plata que yo acumulé. Pero además de eso hay distintos factores que influyen en el cálculo. Ya primero la rentabilidad, cuántos años cotizaste, el tema de las lagunas, si estás casado o no, si eres hombre o mujer, un montón de factores que se van, de alguna manera se meten en una caja negra, porque tampoco hay formas de calcularlo, desde luego, pero no es como, una puede estimar más o menos cuánto va a sacar, pero insisto, no es un beneficio definido. Entonces yo no puedo decir, mira, si cotizaste todo tu vida laboral, tu tasa de reemplazo va a ser buena. Aquí ya vemos el caso, hay personas que han cotizado entre 35 y 40 años y no alcanzan un tercio del sueldo que recibieron en los últimos años. Entonces, claro, ahí nos metemos en otro tema, que es cómo se calculan las pensiones. Entonces, ¿cómo se calcula la tasa de reemplazo como indicador? Esto lo hacemos a través de la Superintendencia de Pensiones. Nos dice cuánto es lo que tenían ahorrado las personas que se pensionaron y cuánto están recibiendo como pensión. Y ahí la división de esos dos números nos da la tasa de reemplazo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Se calcula a través de unos años, ejemplo, si no me equivoco, una vez el pensionado se jubila, yo cumplo 65 años, me jubilo. Después la AFP, en este caso, me calcula a 80 años. Claro, hay unas tablas de mortalidad. Obviamente yo junto todos los años, ya estoy trabajando tantos años en la empresa, aquí y acá. Nosotros te calculamos a 80 años. Claro, pero no te calculan a 80 años. Calculan alrededor de 110 años. Porque las tablas de mortalidad se van calculando de acuerdo a la posibilidad de vivir mayor cantidad de años. Entonces tú probablemente no dures hasta los 120, pero hay una probabilidad de que sí vivas 110 años. Y ahí también entra otro factor,
que es como entrando a la caja negra y saliendo de la caja negra está el monto de la pensión, pero en esta caja negra también influye en qué modalidad te vas a pensionar. ¿Ya? ¿Alguien conoce alguna modalidad de pensión? Ya, sí, con las compañías de seguros uno se puede pensionar a través de una modalidad que se llama renta vitalicia. ¿Ya? Y está la otra modalidad que es a través de la AFP, que es el retiro programado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y ahí existen como variaciones entre programados e inmediatos. Entonces yo puedo tener mitad y mitad, o si tengo mucha plata, lo que dicen, pero esto no es un consejo para nada, porque el sistema es mañoso igual y es malo igual. Pero dicen que si uno tiene mucha plata, lo que conviene es agarrar toda esa plata de la cuenta individual y vendérsela a una compañía de seguros, y eso es la prima. ¿Ya? Y con eso la compañía de seguros lo que hace es darte una renta vitalicia. ¿Qué significa que sea vitalicia? Que ellos te van a dar un monto hasta que tú te mueras. En cambio, el retiro programado, si yo no ahorré tanto, la AFP puede dejar de pagarme plata porque se me puede acabar el fondo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que a veces las rentas vitalicias son más bajas porque te tienen que pagar hasta que tú te mueras, etc. Pero ahí, insisto, las modalidades de pensión ahí también tienen su propia lógica según cómo tú las combines, según cuánta pensión recibes, según un montón de factores que también... Por eso siempre la gente antes de pensionarse anda como buscando asesoría, así como qué me conviene más, esto. O sea, además del estrés de no saber cuánto vas a recibir, tienes que elegir la forma que sea menos mala o la que más réditos te dé para pensionar. Hola, buenas. En ese contexto, entiendo que ya me parece perverso los dos sistemas. Entiendo que si uno se jubila a más temprana edad, por ejemplo a los 60, conviene la AFP y después uno se puede cambiar a renta vitalicia, pero no puede primero AFP y después para evitar este tema del castigo por los años, lo que te calcula cuando uno podría vivir. Sí, se pueden mezclar ambos sistemas, por eso están como retiro programado, como inmediato y uno que es más a largo plazo, porque es como diferido, que se le mencionaste al pasar la superintendencia de pensiones. ¿Cuál es el rol que tiene que ver con es la administración temporal? Muy buena pregunta también. La superintendencia de pensiones es un órgano estatal y las superintendencias en general, si yo pienso en la superintendencia de agua, de transporte, de educación superior, etc., las superintendencias tienen el rol de fiscalizar. Entonces la superintendencia de pensiones lo que hace es un ente que fiscaliza, al cual las AFP les tienen que dar información sobre, por ejemplo, su estado financiero, cuántas pensiones están pagando, mantenerla actualizado el tema de las comisiones que se deben pagar. En el fondo es un ente estatal que lo que hace es juntar mucha información de las AFP y también regular el manejo de las AFP. ¿Qué regula? El funcionamiento de las AFP, por ejemplo, un caso muy emblemático cuando la superintendencia de pensiones estuvo muy cuestionada, fue cuando se querían fusionar dos AFP. O sea, la AFP Provida, si no me equivoco, que quería comprar quería ser comprada por... No, esa es una ISAPRE. Pero la AFP Provida era una compañía de seguros que quería comprar una AFP y no las dejaron. Entonces, ¿qué hizo la AFP? Creo que fue Prudential. ¿Qué hizo? Que creó una AFP de papel. ¿Ya? ¿Qué significa la AFP de papel? Que ellos como que constituyeron una AFP y dijeron, bueno, aquí se instala la AFP X con este patrimonio, estos trabajadores, sin edificios, sin nada, en el papel. Por eso se dice AFP de papel. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos al tener una AFP sí se podían fusionar con otra AFP. Y la superintendencia de pensiones, cuyo deber es regular, dijo, bueno, está bien. Entonces ellos con esa operación llegada por profesionales que sabían que eso era una manera de eludir, se ahorraron mucha plata en impuestos, porque lo que a ellos les correspondía era pagar impuestos porque esa operación no se podía hacer. Entonces ahí la AFP finalmente logró ser comprada, ahora esta compañía internacional de seguros la controla y todo, y lograron su cometido, evadieron mucha plata en impuestos,
Y ahí la Superintendencia de Pensiones fue súper cuestionada porque, en el fondo, muy en la discusión que estamos teniendo el día de hoy, ¿cierto? Significa que mermó mucho los ingresos del Estado, que debió haber recibido plata por esa operación y al final no pasó. ¿Ya? Entonces, ese es un poco el rol de la Superintendencia de Pensiones, además de regular y fiscalizar, también entregar información, y de ahí nosotros sacamos todos estos datos que les mostramos hoy. Ya, bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué diferencia tiene para un jubilado por renta vitalicia o por programar en atención médica, en alguna cosa así? ¿Marca alguna diferencia? No. ¿No? No, porque en el fondo esas dos modalidades, no es el centro de la clase, por cierto, como hacer recomendaciones. Esto no lo tomen como recomendaciones porque la verdad es que el sistema no da para recomendar cuál es mejor o peor. Pero es solamente una forma en la que yo digo, bueno, o me paga la AFP una plata que ellos mismos calculan por un tiempo hasta que se me gaste mi plata, que es el retiro programado, o yo le vendo mi prima, que es la plata que yo tengo en mi cuenta de ahorro individual, a una compañía de seguros de vida y ellos me entregan una renta vitalicia hasta el día que yo me muera. Pero va disminuyendo. Claro, va disminuyendo también porque ellos siempre hay que entender también que aquí se juega mucho con el riesgo. O sea, desde que estamos capitalizando la plata se juega con el riesgo. Esto de si estás en el fondo A, el fondo B, el fondo C, etcétera, etcétera. Siempre se juega con el riesgo porque lamentablemente es un negocio que está entregado a ser capital fresco para grandes empresas. Entonces por eso también se juega mucho con el riesgo y la plata sigue en el fondo estando en manos de un privado cuando tiene pensiones. No hay una forma de que te pasen a ti toda la plata al tiro. Agradezco el punto, respecto a lo que está diciendo la compañera. La renta vitalicia que se saca por seguro, obviamente a cierta edad eso te baja. Claro. El porcentaje. No es siempre que vayas subiendo bolivianos en un momento, ojo con eso. Porque llega a cierta edad, porque tú 75 años ya, jugamos sobrevivamos esa edad. El monto va a bajar automáticamente, se baja. ¡Fush! De repente tú ves que tienes menos cantidad de dinero anterior porque el seguro tampoco es una entidad, disculpa que se lo voy a decir, tonta. O sea, ellos saben que el rango de vida de una persona no supera más de los 80 años. Bueno, hay personas que sobreviven más de 80 años. Entonces ellos bajan, porque no es ellos invierten con tu plata. Entonces, obviamente te bajan el porcentaje. Claro. Y en el fondo igual es un sistema bien incierto, pues sí, ese es como el nexo de todo. Hola, buenas. Ese es el nexo, que finalmente todo lo que pasa desde que una pone a ahorrar su plata es un sistema que genera mucha incertidumbre, ¿ya? Hay algo bien importante y es que en Chile no solamente existe un sistema de pensiones, ¿ya? ¿A alguien se le ocurre quiénes no están en AFP en Chile? Las Fuerzas Armadas. Ya, exacto, las Fuerzas Armadas. Entonces nosotros hicimos un estudio también de las distintas modalidades de pensiones que se pagan en Chile. Y aquí quiero que nos fijemos en algo bien importante. Ya, esta parte del gráfico, esta parte del gráfico son pensiones súper excepcionales. Ya los ponemos ahí porque llama la atención que si yo les digo, ¿saben que un general del ejército se pensiona con más de 5 millones? Ya después de entre 25 y 30 años de carrera laboral, ellos se pensionan con más de 5 millones de pesos mensualmente. Entonces es como impactante. Ya. Si yo les digo esto, en realidad son solamente 5 personas en Chile que reciben esta pensión actualmente. No es tanto, pero es una diferencia significativa. Entonces, quiero que nos fijemos en, además de todos estos cargos que son como bien excepcionales, en los promedios. Entonces, por ejemplo, vemos aquí abajito, en la base está la PGU, ¿ya? La PGU con 225.000 y fracción. Esto con datos del año pasado, por cierto, del año 2025. Luego vemos el promedio que pagan las AFP y compañías de seguros de vida por vejez, que es de 452.000 y fracción. Luego vemos el promedio que pagan las compañías de seguro y las AFP por vejez, pero habiendo cotizado entre 25 y 30 años, ¿ya? Que es similar a lo que dura una carrera dentro de las Fuerzas Armadas y de orden. Y eso ya asciende a 500.000 y fracción, ¿ya?
Pero si revisamos los totales de Dipreca y Capredena, que son las cajas, como las antiguas cajas que existían en Chile antes de que llegara la dictadura, exacto, ellos no se cambiaron de sus cajas, ya que es bien paradójico porque mientras estaban en el poder, Augusto Pinochet decidió que instauraran el sistema de AFP, pero quienes no se cambiaron fueron precisamente las Fuerzas Armadas y de Orden. Entonces, si vemos el total de Capredena y de Dipreca como el promedio de las pensiones que reciben, ambas superan el 1,5 millones, es decir, por lo menos 3 veces más que las pensiones que pagan las AFP en compañías de seguros de vida a gente que cotizó la misma cantidad de años que ellos, ¿ya? Entonces es un sistema que tiene muchas diferencias, ¿ya? Primero, sí tiene beneficio definido, ¿ya? Ahí hace un ratito preguntaba la compañera, bueno, ¿cómo se calcula el tema de la tasa de reemplazo, no? Aquí ellos sí tienen una tasa de reemplazo asegurada, ¿ya? Sí tienen un porcentaje en el que dicen, bueno, más o menos yo me voy a pensionar con este monto, ¿ya? Si yo hoy día quiero saber con cuánto me voy a pensionar yo, voy a estar totalmente equivocada cuando llegue el momento de pensionar, porque hay muchos factores que pueden pasar en la vida, ¿ya? Ellos no, ellos tienen un beneficio definido que entrega más certezas que el sistema de AFP. Y además es un sistema donde el Estado aporta mucha plata, ¿ya? Es un sistema de repartos. ¿A qué voy con esto? Porque además podemos hablar largo de todas las diferencias que hay, pero en concreto es un sistema que tiene más principios de seguridad social para unos pocos, porque las personas que están dentro del sistema son pocas, que el sistema de capitalización individual que está con las AFP y las compañías de seguros de vida. Los que salen ahí de pensión de 500.000 pesos, que dice vejez entre 25 y 30 años. ¿A quién qué? Perdón. Estas son las pensiones que pagan las AFP y compañías de seguros por vejez, ¿ya? Para personas que cotizaron entre 25 y 30 años. Tienes que tener ese tiempo trabajado sin laguna. Sí. Claro, porque aquí considera a todas las personas que se pensionaron por vejez y esta considera solamente a quienes cotizaron entre 25 y 30 años. Nuevamente, para que dejemos de lado el argumento, bueno, pero las lagunas, no sé qué. En el caso de los que están en Capredena o en Dipreca, solo por la misma cantidad de años, porque en el de 400, no, en el de 500 y entre 25 y 30 años. Los pensionados de Dipreca y Capredena también son de 25 a 30 años. Sí, lo que dura una carrera militar es alrededor de 25 y 30 años. Pero tienen otro sistema asegurado. Sí, y ellos no tienen que esperar hasta los 60 o 65 años para pensionarse, es por años de servicio. Son por años de servicio. Ya. Compañero. Disculpa, pero igual como resulta un poquito complicado de hacer, porque en mi caso, por ejemplo, yo soy equivalente a auxiliar de cualquier sistema, digamos, de contrato, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo cotizo es lo mínimo prácticamente. Tiene, por ejemplo, de psicóloga, obviamente cotiza más, por lo tanto, lo que va a contar ella va a ser mucho más de lo que voy a contar yo, por lo tanto, cuando ella se pensione, obviamente va a recibir más o va a lograr. No es tan obvio. ¿Ya? No es tan obvio. Entonces, por ejemplo, si comparamos con un teniente y con un coronel, la verdad que ellos están homologados a carreras profesionales. Entonces, se ha hecho la comparación en el grado, o por decirlo, de un profesional del sistema código de trabajo, por decirlo, y la Fuerza Armada, porque ahí estaríamos comparando peras con peras y no peras con manzanas, porque así nos sentimos como medio complejados, porque la verdad que la mayoría de nosotros, a lo mejor con nosotros súper bajos, estaríamos, digamos, los 500 y un poquito más arriba. Por ejemplo, un profesor, que es un profesional, no sé si va a sacar la misma pensión que yo estaría ahí como en el 200 y tanto, un poquito más. Entonces, por eso te digo, si hizo esa corrección, que como digo, es medio difícil de entender, porque si me dicen que un coronel gana 3 millones, a lo mejor son tantos, para muchos llega a dar rabia, pero resulta que él tiene una carrera profesional, aunque sea de la Fuerza Armada, pero está homologada a una carrera profesional que se llamaba comprar
entiendo el punto y hay dos cosas que son importantes. Primero, que en Chile coexisten dos sistemas. Aquí no podemos comparar peras con peras, o sea, hay peras y hay manzanas porque tenemos dos sistemas que son totalmente distintos, ¿ya? ¿Qué pasa también? Que además de eso, yo no puedo llegar a comparar, por ejemplo, a dos personas que ganen lo mismo. Por ejemplo, si un capitán de navío ganó 5 millones de pesos y yo voy y tomo un médico que también gana 5 millones de pesos, pero está en la FP, no los puedo comparar, porque no son el mismo sistema. Entonces, obviamente el médico va a sacar menos plata. ¿Por qué? Porque su pensión está sujeta a la caída de la rentabilidad que están teniendo la AFP, no tiene el aporte estatal que hace el Estado a DIPRECA y CAPREVENA, y porque también, y este es un dato adicional, que proporcionalmente, en términos de porcentaje, se aporta más a las AFP que DIPRECA y CAPREVENA. Ellos aportan aproximadamente el 6, si no me equivoco, el 6% de su sueldo, ¿ya? Y la AFP es más, y cada vez va a ser más, según la reforma de pensiones. Entonces yo tampoco los puedo comparar, aunque estén ganando la misma plata hoy, porque están en dos modalidades que son completamente distintas. Y el punto que tú haces es súper importante porque efectivamente aquí estamos comparando peras con manzanas, porque es un sistema que te permite, y Chile legitima, que existan un sistema con seguridad social y un sistema sin seguridad social. Y Chile está permitiendo que hayan dos sistemas, el sistema de las peras y el sistema de las manzanas. Lo que pasa es que igual es importante que no normalicemos eso, porque cuando yo escucho eso me da la impresión que, por ejemplo, en Chile debe ser una persona que hace el aseo como que merece vivir con una pensión miserable, digamos, de algún modo, ¿no? O sea, al final es tan importante la labor de la persona que limpia la calle como militar. Es tan importante, si uno no saca la basura, ¿cómo vivimos? Entonces decir, porque recoge la basura, merece una pensión menor que una. Claro, no, yo no he dicho eso. Sí, no, yo no he dicho que haya personas que... ya, sí, no, yo no he dicho eso. Lo que yo estoy diciendo, y voy al tiro con las palabras, que es injusto que existan dos sistemas, ¿ya? No, nadie quiere poner eso. Nadie nos dice tampoco que las Fuerzas Armadas y de Orden merecen un mejor sistema que los trabajadores y trabajadoras, porque es un sistema que además viene de un nacimiento sumamente ilegítimo cuando ellos estaban en el poder y ellos mismos decidieron instaurar un sistema al que al final no se cambiaron. Esa es la diferencia, eso es lo injusto. Ya, vamos a ir rapidito con más palabras porque voy como en la diapo 3 y me quedan 60. Ya, ¿quién tenía manito? Compañero. Sí, recién comentó que era difícil calcular o saber cuánto no se iba a jubilar. Cuando, no sé, estas proyecciones que hace la FP, ¿cuál es el margen de error que tienen? ¿Cuáles son todos los factores que influyen? Porque yo gano un sueldo que, de acuerdo a esta proyección, yo voy a ganar un tercio de mi ingreso actual. O sea, eso es lo que cualquier proyección. Entonces, ¿qué tan seguro o qué tanta variabilidad puede haber en eso, en esta proyección? ¿De qué factores depende que no se pueda preguntar? Bueno, como le decía al compañero, son factores que tienen que ver con tu vida. O sea, si estás casado o no, tu género, las lagunas, con qué modalidad te vas a pensionar, cómo ha estado la rentabilidad desde que entraste a cotizar, el sueldo que has tenido para cotizar, todos esos factores influyen. Entonces, pero a ti te dijeron... Exacto, o sea, es interesante como saber cuáles son, porque uno dice ya, el género. ¿Qué género gana más? O los hombres, los hombres. De hecho, lo vamos a ver más adelante. No se vaya a divorciar para recibir más plata. Pero lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante. Pero con la reforma actual, uno de los bonos, este bono tabla que se creó, es para compensar las bajas pensiones que reciben las mujeres, que han recibido históricamente. Entonces, las mujeres efectivamente toda la vida han recibido menos plata que los hombres, viven más y cotizan menos, o sea, menos tiempo, porque se pensionan a los 60. Entonces, y por eso también el incentivo perverso de que las mujeres sigan trabajando hasta que no puedan más, porque la plata que ahorran es muy poca y las pensiones son muy bajas. Yo quería hacer un comentario. La AFP nacieron entre el 80 y el 81, ¿no es cierto? El 81. En mayo del 81, el 1 de mayo del 81,
fue el 1 de mayo, justo para el Día del Trabajador en 1981. Fue el primer día de funcionamiento. No puedo hacer cargo de ese error. Pero lo que voy a imaginar en el comentario, las personas que son más antiguas, y yo conozco el mundo sindical por lo menos, me comentan la mayoría que los que eran antes del 81, el sistema de reparto, el descuento de su salario era más del 20%. Estoy equivocado, no sé. Por eso digo que nací antes de la FP. Para los que tienen más años que yo, ¿es así o no? Dependiendo de la caja. Yo, la verdad, no tengo ni idea cómo funcionaba y efectivamente yo siento que por lo menos en Chile el sistema descuenta muy poco. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero no sé qué es lo que son en el mercado, quizás estuvo equivocado, pero yo conozco otro sistema de reparto como el de Argentina o otros países como el de Colombia y es mucho más alto que el nuestro, como el de Brasil. Claro, pero también porque son sistemas de reparto. Este es un sistema de capitalización individual. Si cambiamos un sistema de reparto podemos llegar a encontrarnos con eso. Claro. Y ahí creo que era compartido en Chile, yo creo que en 24, una parte entregada al empleador, otra parte del Estado. Ajá. Entonces, ¿por qué se retiró eso? Tampoco lo desconozco. Bueno, por la dictadura. Ellos acabaron con las cajas, pero el tema de las cajas es que eran muchas y todas tenían sus propias reglas. Entonces, también uno podría decir, bueno, con las cajas tampoco eran un sistema perfecto. ¿Sí? Nadie está diciendo, bueno, volvamos a las cajas. Bueno, el de Capredana y de Preca, que son cajas, es así. Por eso tienen la dirección previsional de Carabineros, que es de Ipreca, y la caja previsional de... no me acuerdo, pero eso es Capredana. Ambas tienen K de cajas. ¿Y por qué se acabó con eso? Bueno, básicamente por la dictadura. Y ahí hay que tener también algo bien claro, que las políticas públicas que se instalen de aquí en adelante tienen que tener esa promesa. Yo no voy a estar de acuerdo si a mí me dicen, ahora no vamos a cotizar un 10, un 13, sino que vamos a cotizar un 20% todos los meses, si nadie promete que las pensiones van a subir. Y ese es el problema, que el sistema de capitalización individual está quebrado. ¿Ya? Y les voy a mostrar más ratito, porque se me están adelantando mucho, pero les voy a mostrar más ratito un gráfico que muestra la rentabilidad de las pensiones desde 1981 hasta hoy. Y la rentabilidad va a la baja. Es decir, si hoy cotizamos un 20, un 30, un 40, eso probablemente a corto plazo va a subir las pensiones, poquito. Pero a largo plazo no es una solución, porque es un sistema que está quebrado. Es un sistema que le entrega plata a grandes empresas que juegan con esa plata y que después la pérdida la sufren los trabajadores y trabajadoras. Entonces ese es el tema. Yo estoy de acuerdo con que, no sé, si el día de mañana pensamos en un sistema de reparto y nos dicen, bueno, hay que cotizar más. Pucha, pero entonces voy a recibir menos sueldo, qué sé yo. Ya, pero es para que a futuro tú te asegures de que por lo menos vas a tener una pensión del 75% de lo que ganaste los últimos 10 años. Una tasa de reemplazo del 75%. Ya, pues ahí conversemos, hablemos, ahí sí. Pero si me dicen esto y el sistema sigue tal como está, ahí no conviene por ninguna parte. En un país que envejece, tampoco el sistema de reparto es muy bueno, porque la base del sistema de reparto es que la gente joven mantenga a los viejos. Y con un país que envejece, no es funcionante. Muy bien, creo que el tema del sistema actual se puede mejorar. El sistema de reparto en general en el mundo está hacia abajo, porque el mundo más envejece de lo que... Esos son los sistemas de reparto antiguos, ¿ya? Los sistemas de reparto que, por ejemplo, el que propuso la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP, ese sistema de reparto es un sistema de reparto moderno, con reservas técnicas que te permita invertir, ¿ya? Y que además de tener solidaridad intergeneracional, es decir, que los jóvenes mantengan a los viejos, exista solidaridad intrageneracional, ¿ya? Es decir, que entre personas de la misma generación también se reparta mejor la plata. Pues si a eso vamos, ¿no? Estamos aquí pensando en que, claro, el sistema de AFP paga bajas pensiones, pero hay que pensar también cuál es la alternativa, si la salida es individual o es colectiva. Y ahí lo que estamos presentando ahora es como nuestra visión, pero igual es una apreciación individual que cada quien tiene que hacer. Ya, vamos con la última palabra y vamos a seguir. Creo que ahí está lo que planteaba la compañera. ¿Por qué, no es cierto, una persona que hace SEO durante 35 o 40 años, no es cierto, deba recibir una pensión bajísima, miserable comparada con otras, ¿no es cierto?,
de algún médico, también trabajador que ha trabajado pero que puede recibir, o un teniente no sé cuántito que ha trabajado en una cantidad de años, pero las pensiones son bastante más altas. Entonces, ¿por qué el otro trabajador recibe mucho menos? En eso está lo que es como planteado de la nueva generación. Ajá, la solidaridad. Sí. Ya, vamos a seguir avanzando. Muchas gracias también por los comentarios, son súper interesantes porque aquí ya abordé varias cositas que quería comentar más adelante, así que me las voy a saltar. Ya, entonces, aquí sí voy al contexto. Ya, 1972. ¿Se acuerdan qué año dije que empezaron la AFP? El 81. ¿Qué año fue el golpe? El 73. ¿Y el ladrillo? ¿Por qué estamos hablando entonces de 1972? Porque ya lo estaban planificando, ¿cierto? Porque el ladrillo es un libro que aquí se ve, ¿cierto? Bases de la política económica del gobierno militar chileno que escribieron los Chicago Boys. Entonces, en este libro, previo a la dictadura, previo al 1981 cuando empezaron la AFP, este libro ya estaba, ya existía. Y es un libro que escribieron los Chicago Boys, estas personas que fueron a estudiar a la escuela de Chicago, ¿cierto? Volvieron con sus ideas neoliberales para generar este laboratorio del neoliberalismo que se transformó Chile. Y aquí podemos ver a Pinochet rodeado de Chicago Boys y de personas de los principales grupos económicos de Chile. Y aquí fueron bien importantes los grupos financieros en esta etapa, porque los Chicago Boys, que volvieron como con esta aura académica de haber estudiado afuera y volver con buenas ideas en un documento, se aliaron rápidamente con grupos financieros para ir pavimentando un camino que generó esta nueva élite en Chile, donde hoy tenemos a grupos financieros con mucha plata, y eso no es azaroso, ¿cierto? Son grupos financieros que desde hace mucho tiempo también están pavimentando ese camino. Entonces, además, luego de que los Chicago Boys pasaran por altos cargos en el Estado, volvían a emplearse en los mismos grupos económicos que en algún momento trabajaron. Entonces se daba este fenómeno de la puerta giratoria, ¿ya? Que eso se escucha como con la delincuencia, esto de que entran y salen, pero la puerta giratoria o silla musical también es este fenómeno en el que, por ejemplo, una persona puede ser el día de hoy ministra del Trabajo y mañana ser directora de una AFP, ¿ya? Por ejemplo, Jimena Rincón, sí. Jimena Rincón fue ministra del Trabajo y fue directora de la AFP Provida, y así como Jimena Rincón también hay otros nombres bien importantes que han tenido importantes cargos dentro del Estado y luego han vuelto a ejercer cargos en grupos financieros bien importantes y beneficiarse de las mismas normas que han hecho dentro del Estado. Entonces, además, los grupos financieros crearon todo este conocimiento de, bueno, vengo de la escuela de Chicago, tengo grandes ideas, esto es el neoliberalismo y implementémoslo en Chile, y cumplieron un rol clave en elaborar las políticas económicas que implementó después la dictadura. Y aquí ejemplos, ¿ya? El Grupo Vial, que es un grupo que en su momento también fue uno de los que pavimentaron este camino, fue liderado por Rolf Luders, una unidad de estudio, quien también fue ministro de Economía y Hacienda en 1983, y está el grupo Cruzat Larraín, que tenía esta como matriz de la Colocadora Nacional de Valores, que ahora quizás no suena mucho, pero en su tiempo eran grupos económicos bien importantes, que contrató a José Piñera, que también fue ministro del Trabajo y de Previsión Social durante la dictadura. Entonces esos son ejemplos de cómo voy estando en distintos grupos económicos en el Estado y beneficiándose también de esas regulaciones. Así entonces la reforma de pensiones empieza el 1 de mayo de 1981. Estos grupos, el Grupo Vial y el Grupo Cruzat Larraín, fueron muy importantes para el desarrollo no solamente de este mercado previsional que estamos analizando hoy, sino también de bancos, de compañías de seguros, de financieras, y esto lo hicieron a través de redes económicas, pero también de una influencia política bien importante, porque fueron parte de importantes decisiones que se tomaron en el país. Y estas decisiones también les permitieron entrar a un modelo que ya conocían, que ya manejaban y donde sabían más o menos cómo ganar. Y este vínculo entre regulados y reguladores, que es estar en el Estado y después en grupos económicos, también facilitó que distintas políticas públicas se crearan y se generaran varios nichos de negocio para las AFP y las compañías de seguros de vida. Si yo les pregunto, ¿cuál es el corazón, digamos, del modelo? ¿Cómo ganan plata las AFP? Ya, con inversión. Ya, ¿y cómo más? Las comisiones que nos cobran. Ya, las comisiones. Súper, me voy a saltar esa parte al final para que lo vean.
Y esas no son las únicas, porque están las comisiones de administración, ya que es lo que pagamos como comisión extra. Está la administradora de fondos de cesantía, que esa, la AFC, las dueñas son las AFP. Sí. Las comisiones por retiro programado, que es la modalidad que estábamos hablando, ¿cierto? Con retiro programado igual cobran una comisión, ¿ya? Previred, ¿conocen Previred? Previred, este portal como para pagar las cotizaciones, eso también es negocio de la AFP y es un negocio monopólico. Yo no puedo pagar cotizaciones en otra parte que no sea Previred. El ahorro previsional voluntario, el APV, ya que es muy poco conocido porque muy poca gente en Chile tiene capacidad de ahorro y muy poca gente en Chile le confía los ahorros también a las AFP, pero también ganan plata por eso. El depósito central de valores, que es una cuestión como que se encarga del mercado bursátil, como de las transacciones en el mercado, pero también es un negocio de las AFP. Y por otra parte, las compañías de seguros de vida tienen las rentas vitalicias, que es esta modalidad que hemos hablado, pero además de eso tienen el seguro de invalidez y sobrevivencia, a través de eso igual ganan plata, y también el ahorro previsional voluntario, ¿ya? O sea, las AFP y las compañías de seguros de vida ganan más plata que solamente por inversión, sino que van sacando plata también de estos otros nichos de negocio. Y ahora voy a volver un poquito para atrás y vamos a los sistemas de pensiones. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, yo quería hacer una consulta. Yo tengo entendido y yo trataba de buscar, pero no respuesta. Hay un sueldo, ¿cuál es el sueldo que no tiene obligación para cotizar? Porque aquí, de hecho, mucha gente realmente discute, no, que hay que cotizar, pero hay gente, yo tengo entendido, por ejemplo, una persona que, es que eso es lo que no sé, por ejemplo, gana 3 millones de pesos, no está obligado a cotizar. Entonces ella puede, ¿es así o no? No, el ahorro es obligatorio. Todas las personas tienen que cotizar. Todos, o sea, yo gano 20 millones, pero una empresa tiene que cotizar, ya, eso yo creía que no, iba a ir. Ahora, ¿cuál es el tema? Que las personas muy ricas no ganan un sueldo, no se hacen ricas por el sueldo. Por ejemplo, Luxic, no es que gane un sueldo muy alto, lo que pasa con Luxic, con los Luxic en general, es que es una familia con mucho patrimonio. Entonces, no es que reciban un sueldo y que gracias a ese sueldo se hagan su plata, o sea, en parte sí, pero también es porque tienen mucho patrimonio, pues muchas acciones de empresas, muchas propiedades, qué sé yo, helicópteros, ahí entran todas las fantasías que uno tiene con ser millonario, o sea, hay gente que tiene mucha plata. Pero por salario, por sueldo, el ahorro es obligatorio. Hace un tiempo, los independientes antes no cotizaban, pero ahora el Servicio de Impuestos Internos sí está reteniendo cada vez más impuestos para pagar precisamente las cotizaciones previsionales. Sí, salvo que sea una persona independiente y no esté con un contrato. Claro, ahí entramos a la informalidad. Esa persona no, pero por ejemplo hay comerciantes. Claro. Hay comerciantes que ganan mucho dinero y no se cotizan porque no están con un contrato. Claro, pero ahí entramos al mundo de la informalidad. Pero un salario, entendiendo el sueldo como un pago por un trabajo, eso sí cotiza. Incluso las boletas de honorarios para personas independientes también cotizan. Pero un comerciante no es informal porque pagan impuestos y todo, pero pueden no cotizar. Claro, pero es que si no recibe salario no cotiza. Claro, pero no es informal, es independiente, ¿no? Yo tengo un hermano que es abogado y él no cotiza y él gana mucho dinero y no cotiza. Cotizan por el mínimo. Claro, eso también se puede hacer. Hay formas en las que se puede cotizar por el mínimo. Pero pagan esto, o sea, no es informal. Ah, pero es que quizás es como que tiene una sociedad, entonces no es que él, por ejemplo, emita una boleta cada vez que trabaja. Claro. Ingresos. Claro. Claro, pero igual se cotiza. O sea, antes los independientes como que si pasaban una boleta podían no cotizar, ahora no. El Servicio de Impuestos Internos cada vez retiene más plata para que las personas paguen sus cotizaciones previsionales. Pasan boletas, factura. ¿Acá? Factura, pasan boletas. No, boletas de honorario. Ah, claro, pero yo pienso en independientes, como con boleta de honorario, por ejemplo. Que antes no, y ahora sí. En esa figura, Sí. de la empresa, ellos pactan los retiros que van a tener mensualmente. Y en base a eso pagan sus impuestos. Claro. A los retiros que ya tienen un sueldo y una remuneración. Y ellos deciden si van a querer pensar en el futuro, si van a querer retener ahorros tradicionales, ese tipo de cosas. Claro. Pero aquí en este caso, como del mundo de las pensiones, lo que cuenta son como los trabajadores que reciben un sueldo. O sea, hay esos casos excepcionales como que se manejan distinto, pero los asalariados cotizan. Y eso no hay. Tuve, por ejemplo, yo
Gano 10 millones de pesos. Yo no creo que la persona que gana 10 millones de pesos a descontar 10% se va a tener una jubilación. Sí, eso no Es que es un porcentaje, sí, pues. sería una buena. Bueno, depende, podría ser mejor. Para que vean. Ya, los sistemas de pensiones. Vamos a ir aquí a ir un poquito más rápido porque se nos vaya el tiempo. Esta presentación yo se las voy a mandar y o sea, bueno, los chiquillos ya la tienen. Entonces vamos con dos extremos. Los sistemas de reparto, ya que hay muchos sistemas, no hay solo un sistema de reparto, hay distintas formas, y aquí lo que operan son organismos públicos que gestionan los planes de las pensiones contributivas, es decir, de las que reciben un aporte de parte de los trabajadores. Y nos vamos al otro extremo, que es la capitalización individual, que es donde las empresas privadas gestionan los planes de pensiones. Y ahí entre medio, como de estos dos extremos, tenemos los sistemas de reparto, donde la capitalización individual es un complemento, y otros sistemas de reparto, donde la capitalización individual es un sistema paralelo. Es decir, si no me alcanza para ahorrar dentro de un sistema privado, igual hay una base, por lo menos un piso mínimo que voy a recibir si es que no puedo cotizar en el sistema privado. Estos son los dos extremos, y entre medio, estos son como formas más básicas de describir, pero entre medio hay muchos sistemas, uno puede conocer sistemas de distintos países y todos operan de manera distinta. Entonces, esto me lo voy a saltar, pero en el fondo es un modelo de cómo operan las pensiones. ¿Ya? Me lo voy a saltar porque es medio largo de explicar y para seguir avanzando con otras cositas. Pero el modelo multipilar del caso chileno, para quedarnos con esta idea que quizás no se entiende mucho aquí, es que el ahorro personal obligatorio, que en otros países es voluntario y es una parte como más complementaria de las pensiones, en Chile es una parte muy fundamental, muy importante, y en Chile también carecemos de algo más allá de la PGU, que se ve aquí. Más allá de la PGU no tenemos como una base que nos asegure la suficiencia, ¿ya? Entonces por eso se ve como medio desarmado este gráfico, porque el modelo en Chile está medio desarmado. Entonces eso es lo que busca transmitir. Ya, el caso chileno, como ven en este mapita, es bien excepcional, ¿ya? Muchos países, en el último tiempo hay alrededor de 20 países que estaban pasando a un sistema privado y revirtieron esos traspasos y volvieron a sus sistemas antiguos, porque el sistema privado no entrega buenas pensiones, ¿ya? Porque se deja mucho espacio al lucro, ese es el problema principal, y con ese espacio al lucro entonces no se entregan buenas pensiones. Entonces, si se fijan acá, lo que está en verde en este mapa son los que tienen principalmente esquema público, ¿ya? Como les decía, pueden tener complementos privados, sin problema, pueden ser complementos para aumentar la pensión, hay planes, por ejemplo, ocupacionales, por ejemplo, los profesores pueden tener una caja en particular, entonces ahí complementan las pensiones, etc. Pero principalmente tienen una composición pública. Luego vienen los que principalmente tienen el esquema privado, que son los pocos rojitos que ven acá, entre ellos México, Chile, Australia, etc. Y en amarillo, que también son poquitos, los sistemas mixtos, ¿ya? Que tienen una parte privada y una parte pública, ¿ya? El sistema chileno, para que podamos ver, tiene millonarias ganancias. Ay, que había buscado cómo se leía este número, pero se me olvidó, lo siento. Es un número muy grande que, como ven, es como casi de la Teletón, así, las ganancias del primer trimestre del 2026 del sistema de AFP. Ese es el monto. Y esto equivale a ganancias diarias por un número también bien difícil de leer. ¿Ya? Entonces la AFP en Chile actualmente existen 7 AFPs, ¿ya? La AFP Habitat, Provida, Cuprum, Plan Vital, Uno y Modelo, ¿ya? Estas AFP tienen distintas propiedades, ¿ya? ¿Y por qué hablamos tanto también de dejar este capital fresco a distintas empresas? Porque muchas de estas empresas también tienen una propiedad que ni siquiera está en Chile. O sea, la plata de los ahorros de trabajadores que están en Chile, no voy a decir chilenos porque ahora hay muchas personas que cotizan en Chile y no necesariamente son chilenos, pero los ahorros de los trabajadores que cotizan en Chile se van a Estados Unidos, se van a Colombia, se van a Italia, y una proporción más pequeña se queda en Chile, ¿cierto? Entonces ahí vemos, por ejemplo, Habitat, que está controlada por Prudential de Estados Unidos,
y por la Cámara Chilena de la Construcción, que es una empresa chilena. MetLife, que es una empresa, una gigante de los seguros de vida en Estados Unidos, al igual que Principal. Generali, que es una compañía italiana también de seguros de vida. Sura, que también compañía de seguros de vida colombiana. Y ahí vienen la Uno y la Modelo, que son inversiones que quedan en el país, pero finalmente dentro del mismo modelo, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en los nichos de negocio, ¿cierto? Donde ganan plata. Y aquí también hay que entender que el poder de cómo se va gestando y cómo sobrevive hasta el día de hoy el sistema de AFP se va dando en red, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que hay tal como sabéis, una red como una telaraña de personas que tienen poder, ¿ya? Las personas que tienen poder en Chile, si pensamos en las familias más ricas y en profesionales que también ayudan a las familias más ricas, son personas que fueron a los mismos colegios, que tienen a sus hijos en el mismo colegio, que se encuentran en matrimonios, en bautizos. Es como una cultura bien elitista, ¿cierto? Una cultura de club bien importante, en las que participan los dueños del gran capital, participan otros profesionales y esta cultura de club, junto con también personas que tienen mucho poder, por ejemplo, que hoy están en cargos de elección popular, pero que a la vez acumulan mucho poder y que a la vez tienen poder político, se van juntando en esta red que va protegiendo también a las AFP y al sistema de AFP tal como está. ¿Cómo se dan estas dinámicas de poder? Por ejemplo, en la conformación de directorios. Nosotros hicimos un estudio hace un par de años donde vimos cada uno de los directorios de los últimos 10 años de las AFP y de las compañías de seguros de vida más importantes, y fuimos viendo cómo se constituyen. Y ahí bien importante lo que son las redes familiares, o sea, personas con los mismos apellidos, casi como un emprendimiento familiar tener una compañía de seguros de vida. La puerta giratoria. ¿Qué era la puerta giratoria? ¿Se acuerdan? Los cargos políticos que cambian de cargo. Que van cambiando de cargo entre cargos públicos y cargos en grandes grupos económicos, la puerta giratoria. La generación de conocimiento, porque no solamente los Chicago Boys estaban con esta aura de, bueno, hay que defender el sistema, qué sé yo, sino que incluso profesores universitarios, hay algunos que defienden el sistema, no por una cuestión como científica, sino porque también es un sistema que les beneficia. Hay profesores que defienden el sistema de AFP y han sido directores de AFP. Y a la vez también con una red de profesionales que sabe cómo evadir, cómo eludir, cómo hacer estas trampas, por ejemplo, lo que les contaba hace un rato a la compañera de... aquí lo puedo ver. Era MetLife. De MetLife, que quería comprar esta AFP y que no las dejaran, entonces hicieron una AFP de papel, entonces esa fusión. Eso se le ocurrió a un profesional que conocía bien las reglas y sabía cómo esquivarlas, ¿ya? Entonces esa red de profesionales finalmente también es algo que ayuda a esta red de poder que se va manejando. Y ahora, en este ratito, que sí vamos a alcanzar, vamos a hablar de la reforma, ¿ya? Esta reforma fue bien curiosa porque veíamos a toda la gente celebrando, ¿cierto? Celebró Janet Jara, celebró Gabriel Boric, pero también celebró, por ejemplo, Juan Sutil, y que es un empresario súper reconocido, ¿cierto? Con mucha plata también, y que dijo en su momento, esta reforma valida y perfecciona el sistema de AFP. Y José Piñera también en un tuit se manifestó y dijo, larga vida el sistema de capitalización individual y el Viva Chile, ¿cierto? Entonces es como extraño porque ambas partes, ¿cierto? Entendiendo como este binomio de oposición y gobierno, estaban celebrando, y ambos como por razones muy distintas. También hay otros casos en los que... aquí tenemos otro ejemplo de la señal musical, que es Bernardo Fontaine. ¿Se acuerdan de Bernardo Fontaine? Ya, Bernardo Fontaine, que fue convencional constituyente y fue vocero de este movimiento que decía con mi plata no, a la vez fue también convencional constituyente, pero fue también director de la compañía de seguros de vida Vice por 10 años, que no es menor. Entonces estuvo metido en el negocio y a la vez fue vocero para defender el negocio, lo que hace mucho sentido porque estaba de alguna manera protegiendo sus intereses. Entonces él también dijo, bueno, la reforma de pensiones es un éxito indiscutible para este movimiento. Entonces también unas celebraciones que no se entiende bien por qué todo el mundo celebraba, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos clave? Hay muchas cosas que decir de la reforma, pero vamos a hablar de lo más importante. Primero, el aumento de la tasa de cotización del 10 al 17% de manera gradual, paulatina.
Segundo, que el monto de pensiones actuales y futuras aumenta. Y ahí lo vamos a dejar con un asterisco, ¿ya? Por eso está ahí con un asterisco, porque es cierto que las pensiones actuales, inmediatas y en un corto plazo van a mejorar, pero ahí vamos a ver por qué esto como igual tiene una trampita. Y lo tercero es que se introduce una lógica solidaria para mitigar las desigualdades de género, ¿cierto? Ahí la compañera preguntaba, bueno, pero ¿quién gana más? ¿Cierto? Los hombres o las mujeres. Ahí las mujeres siempre han tenido pensiones más bajas, excepto ahora. Ahora han ido subiendo porque hay una bonificación que es adicional que viene a reconocer también a las mujeres y aumenta las pensiones de las mujeres, ¿ya? Esto es solamente como para lograr equiparar, ¿ya? No es que las mujeres ahora van a ganar mucho más que los hombres y los hombres van a quedar atrasados, sino es como para ir equiparando los montos de las pensiones entre hombres y mujeres. Pero van a equiparar porque van a ganar más y se van a igualar los hombres, o los hombres van a bajar y vamos a ganar lo mismo. Ah, no, las mujeres van a ganar más. Es que se le reconoce más tiempo de servicio. Claro. Buena pregunta, nos sorprendería. Sí, es un bono por los años cotizados. Exactamente. Entonces, ¿cómo van a aumentar? Y aquí entra el asterisco. Primero, ¿cómo van a aumentar? A través del pilar no contributivo, ¿ya? El pilar no contributivo, en el fondo, no es plata que el trabajador pone, sino que es la plata, por ejemplo, a través del Estado, ¿ya? Que es el aumento del gasto social a través de la PGU. Entonces, ¿cómo van a aumentar? A través de la PGU es una forma en la que van a aumentar las pensiones, porque ahora la PGU va a ser va a tener más cobertura que la que tenía antes de la reforma, ¿ya? De todas maneras, la PGU para las mujeres que se jubilan a los 60 empieza desde los 65, ¿ya? Esos 5 años entre que las mujeres se jubilan hasta que pueden recibir la PGU, eso no corre, eso no se modifica. Y por otra parte está la parte del pilar contributivo, que es que se introduce un seguro social, ¿ya? Una especie de seguro social, pero a la chilena, y aquí vamos a ver por qué. La tasa de cotización aumenta en 7 puntos, ¿cierto? Dijimos de un 10 a un 17% de manera gradual. 4,5 puntos se va a las cuentas individuales, que es lo que decía el compañero hace un rato, ¿cierto? Así como, bueno, pero coticemos más. Quizá en una de esas ahí, como aumenta la plata que yo tengo en mi bolsillo, en mi cuenta de capitalización individual, tendría sentido, ¿cierto?, que al final de mi vida laboral reciba más plata. 1,5 puntos se van a un seguro social, ¿ya? Que es un seguro social muy a la chilena porque se extingue luego de 30 años. Este seguro social no va a ser eterno, ¿ya? Después de 30 años está una reforma que igual es muy a mediano plazo, ¿cierto? No es como que toda la reforma se va a terminar de aplicar en 10 años más, sino que tenemos que esperar por lo menos 30 años. Y va a entregar una garantía de 0,1 UF por año cotizado, ¿ya? Ese es el 1,5 puntos que se da al seguro social. Y un 1% a un fondo solidario para mitigar el castigo que reciben las mujeres por su mayor esperanza de vida. Por eso es que también las mujeres ganan menos, porque además de que cotizan menos, porque se pensionan antes, también tienen mayor esperanza de vida. Entonces ese cálculo, como les decía hace un rato, influye en cuánto voy a recibir, ¿ya? Entonces este 1% del fondo solidario es para que las mujeres reciban una plata más similar a los hombres por la esperanza de vida diferente que tienen. Ya, entonces, esto nuevamente me lo voy a saltar, pero ¿cómo quedaría? ¿Se acuerdan que yo les dije que este edificio medio que se estaba cayendo porque esta parte, la parte de arriba, la parte de cuentas individuales, era muy grande, ¿cierto? Es muy grande la parte que en otros países es complementaria y aquí la tenemos como un pilar fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Este pilar igual sigue aumentando porque igual se va a incrementar el porcentaje que yo estoy dejando dentro de mi ahorro individual. Pero aquí se crea el bono tabla, que es en el fondo este bono del Seguro Social, y el bono años, que es el bono que recibo por años cotizados. Mientras que la pensión garantizada universal se mantiene aquí en el componente C. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces como que estamos creando este seguro social y aquí está punteado, está con líneas punteadas. Dime, no sé, 5 años más, antes de la reforma, ¿cuál es la diferencia? ¿De cuánto más? ¿O de verdad hay más? Sí, hay más, es más plata, pero nuevamente depende, porque el bono años es lo que se te reconoce por la cantidad de años que cotizaste. Entonces te entrega 0,1 UF por año cotizado. Eso es más, no sé, pues si tú cotizaste 10 años ya tienes una UF más.
El 0,1 por 10 te da 1 UF más. Si cotizaste 20, tienes 2 UF más, y así sucesivamente. Y el bono tabla, por ejemplo, si eres mujer, efectivamente te va a subir la pensión. ¿Ya? Eso igual hay que dejarlo claro, como que la reforma nosotros tenemos muchas discrepancias, pero efectivamente a corto plazo, y con varios asteriscos y varios peros, sí va a subir las pensiones. ¿Ya? Eso igual no lo desconocemos, porque estaría mintiéndoles si les digo, no, todo va a estar exactamente igual y peor. Pero ese que tú dices que sube por los años de servicio, ¿tiene un tope de años? 60. Tope así como de que yo puedo recibir máximo 3 UF. No. Lo que yo trabajé, por ejemplo, 30 años, ellos me van a pagar hasta los 25. No. ¿Como la indemnización, dices tú? Así como hasta los 11. ¿No? Sí, no. No entiendo. Todos los años trabajados, no hay un tope de años. No. Sí, y se dicen años cotizados. Sí. ¿Se entiende hasta aquí? Para ahora ir con los peros. Porque hasta ahora suben las pensiones, que eso es buena noticia, pero ahora vamos con los peros. Entonces, y acá también se incorpora, que es lo bueno de la reforma, a los empleadores en el financiamiento de la seguridad social, porque también hay un cambio en el sistema, en el SIS, que es el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, que antes lo pagaban los empleadores, entonces ahora los empleadores igual se hacen cargo de una parte importante. Entonces, si bien va a existir un incremento en las pensiones, especialmente para las mujeres que han cotizado más de 10 años y los hombres que han cotizado más de 20 años, es un aumento que también es a costa de seguir profundizando la misma lógica que tiene la AFP y compañía de seguro de vida. Entonces, se sigue concentrando el poder económico y el poder político de pocas personas. Esto no cambia sustancialmente todo lo que les comenté anteriormente, de que es un negocio controlado por familias ricas, que la plata se va a otras empresas y que se va a, por ejemplo, proyectos extractivistas con los que uno puede no estar de acuerdo y aún así mi ahorro se va para allá, etc. Es algo que en general va muy atacando el monto de las pensiones al corto plazo, pero no es un cambio estructural al sistema, que ese es uno de los principales peros. Y lo otro es que tampoco va solucionando los problemas estructurales a futuro, ¿ya? Es como dicen, pan para hoy, hambre para mañana, gracias. Es lo mismo, porque yo hace un ratito les estaba comentando, ¿cierto? Yo traje un gráfico de la rentabilidad, ¿ya? Si bien este sistema en los 80, que fue su primera década de funcionamiento, tenía niveles de rentabilidad que superaban el 12%, el 12,04%, después en el 90 bajó a 9,93 en promedio en la década. Luego en los 2000 a 5,72 de rentabilidad promedio. Y luego en los 2010 al 4,8%. Y ahora lo que va acumulado hasta el 2024 es menos 0,93. O sea, estamos en rentabilidades negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que si en algún momento las personas vieron una rentabilidad en sus cuentas, en sus fondos de pensiones, lo que tenemos para el futuro es que esta rentabilidad no se va a recuperar. O sea, yo no voy a recuperar la rentabilidad que teníamos en los 80, que es lo que decía José Piñera, que esta rentabilidad iba a ir subiendo, y no pasó. Entonces, finalmente, lo que podemos esperar que esta línea, que no es una línea al azar, sino que es una línea que se calcula, esta línea va a continuar a la baja. Entonces, las personas que ahora están entrando a cotizar no van a ver reflejado en sus montos de pensión las cuestiones nuevas que se incorporan en esta reforma. ¿Ya? Entonces ese es un problema principal, que se ignora por completo el hecho de que la rentabilidad va a la baja. No entiendo bien esta parte, cómo que se considera esa rentabilidad, porque bajo esa lógica, yo mirando desde mi ignorancia, digo yo, las empresas entonces están ganando menos y por eso que la rentabilidad es menor. Esa es una muy buena pregunta. Sí, pues, muy buena pregunta. Yo hace un rato les mostraba este número medio teletónico de la ganancia de las AFP. Entonces las ganancias de las AFP no han ganado, esa es la utilidad, no es la rentabilidad. A eso se le dice la utilidad de las empresas, que es con toda su contabilidad, ¿cierto? Los ingresos, los gastos, los costos de operación, los ingresos por publicidad, los egresos, etc. Con todo eso, esas son sus utilidades. ¿Qué es esto? Que no quería leer el título porque suena difícil, pero esta es, y aquí me tienen que decir, concentración, la rentabilidad bruta real. ¿Ya? ¿Qué quiere decir real? Que esto está por UF, es decir, se actualiza por el valor del IPC.
se actualiza como a términos reales, ¿cierto? Rentabilidad bruta real. ¿Por qué bruta también? Porque aquí no estamos descontando cuánto pagamos de comisiones. ¿Ya? Esto es solamente lo que tiene de rentabilidad. O sea, este número podría ser aún menor, porque nosotros igual pagamos comisiones y aquí no está contabilizado. ¿Ya? Porque la Superintendencia de Pensiones, que es el organismo que concentra la información, no lo tiene así. Como que un cálculo matemático que no hace. Entonces, es la rentabilidad bruta real, deflactada por la UEF, anual del valor cuota del fondo C. ¿Ya? ¿Por qué del fondo C? Porque, como ustedes saben, los multifondos fueron creados, me parece, como a inicios de los 2000. Antes no estaba el multifondo, entonces se considera el fondo C como un fondo comparable. Porque yo entonces no podría, como decía el compañero, ¿cierto?, comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Yo no puedo comparar el fondo más riesgoso con el menos riesgoso, entonces tomamos siempre el fondo C, que es como el fondo intermedio. Sin descontar las comisiones pagadas. O sea, esta rentabilidad podría ser mucho menor si yo descuento las comisiones. ¿Ya? Y esto igual es complicado de entender, pero si yo tengo un proyecto de inversión, que en el fondo es esto es un proyecto de inversión, y yo tengo que pagar para ese proyecto de inversión, lo que me dé de rentabilidad, le tengo que descontar igual lo que yo pagué, porque es como decir, bueno, yo tengo un negocio bacán, así estoy, por ejemplo, voy a vender completos. Un ejemplo muy burdo, voy a vender completos, y ahí gané 1 millón de pesos vendiendo completos. Y bacán, pues esa es mi ganancia, pero yo me gasté 2 millones de pesos en las cosas para hacerlos completos. Y si yo no cuento eso, yo puedo decir, bueno, bacán, me gané 1 millón de pesos, entonces esa es mi rentabilidad, bien, pero no le estoy descontando lo que yo pagué, lo que yo invertí para ese negocio. ¿Ya? Entonces ese es el tema, que aquí no estamos contando cuánto tú pusiste como comisión de lo que tú pagaste a la AFP por ese ahorro. ¿Ya? ¿Se entiende? En verdad no entiendo, porque si las empresas están ganando cholera y nuestra rentabilidad va cada vez más abajo, no sé, pues si yo junto un fondo y me pone 3 y me pone 7 y me pone 8 y yo voy a ganar mucha plata, que es lo que se ve al principio, ¿por qué ellas están ganando cada vez menos rentabilidad? Porque la rentabilidad se la está llevando la empresa. Toda la plata se la están llevando ellos son los que están obteniendo la ganancia. Ellos trabajan el dinero, el riesgo la zona 1. La plata va a desaparecer porque ellos la están ocupando para eso. Claro. Como ellos no pierden. Ellos no pierden. Claro. Y las AFP gastan alrededor de un 22% de lo que ganan para pagar pensiones. Un 22%. Y el resto es ganancia. Lo pon para adentro. ¿Y quién viene a salvar a las AFP? El Estado. Porque cuando hay descontento social porque las pensiones son bajas, el Estado no le dice a la AFP, oye, tú fuiste creada para pagar pensiones, entonces paga pensiones dignas. Entonces lo que hace el Estado es decir, bueno, creemos un bono y creemos la PGU. Entonces ahora también, en vez de decirle a la AFP, oye, ustedes tienen que pagar mejores pensiones porque las pensiones que pagan son muy bajas, siendo que tienen utilidades altas, que es lo que les diría a la compañera si lo estuviera ahí, igual es como, bueno, ya una parte va a ser aumentar el porcentaje de cotización, otra parte va a ser aumentar la cobertura de la PGU, pero no hay un llamado directo a la AFP a que cambien a que suelten la plata. Sí, lo que pasa es que ellos trabajan con tu dinero. Por ejemplo, tú no sabes que lo que tú pagas a esa AFP lo estás invirtiendo, no sé, un ejemplo, una empresa de Estados Unidos con tanto porcentaje. Tú no tienes idea. Todo ese dinero se va a una inversión para compañías externas o internas. Y ellos van sacando, todos los meses trabajando en plata. Entonces, si ellos no ganan, ¿cómo te van a poder dar rentabilidad? Y ese es el tema. Ese es el tema, tú no sabías, pero todo tu dinero lo utilizan en inversiones internacionales o dentro de Chile. Y ellos persiguen utilidades. Pero como dice la profesora, mira el rango de caída que tiene a través del tiempo histórico. Eso tiene que ver con las inversiones y economía a nivel mundial. Claro, y eso, insisto, claro, e insisto, eso es capital fresco para las empresas y ese capital es el ahorro de los trabajadores, pues esa misma plata es la que invierte. Manito. ¿Qué año se trató las pérdidas a los usuarios? Porque antes ganábamos, o sea, las AFP subían y se veía ganancias bien y subían pérdidas en las subían, ¿no? Pero desde un año
eso si no me equivoco fue con el gobierno de Lagos. Claro, eso es lo otro que ha pasado, que si bien este sistema fue implementado en dictadura, con un poder militar, ¿cierto? En los gobiernos, con el retorno de la democracia, tampoco se cambió. Entonces, las reformas que se han hecho han ido como a profundizar el negocio que se formó ya hace prácticamente 50 años. Al tiro. Y que el tema de fondo es que la rentabilidad de las empresas, como decía la profesora, usted va a hacer una inversión en un proyecto. Entonces, cuando usted invierte, está exponiendo su capital y va a ver si el negocio rinde. Entonces, la rentabilidad a lo mejor usted pone completo. Pero si se pone a vender completo en Punta Arenas y está lloviendo, no va a vender. Entonces, el negocio está rentable, va a quebrar. Y como ellos están invirtiendo, no sabemos qué tipo de inversiones son. Lamentablemente, como también comentaba la compañera, se reformó en los gobiernos de concertación y todo lo que eso sigue, donde los trabajadores ya netamente las empresas solamente reconocen la utilidad y las pérdidas las reconocen las personas que invierten. Y eso somos todos los trabajadores. Entonces, ese gran problema es qué negocio, o sea, si usted invierte y pierde su plata, usted no va a perder, sino que va a perder ella, porque está trabajando con la plata de ella. Es un negocio redondo. Claro, y es obligatorio. Y es obligatorio. Entonces, los militares que no se quisieron asumir, obviamente porque ellos entendían lo que estaba pasando y el caballero dijo, a mi gente no la toca. Y el resto de las personas cooperamos. El resto. Sí, yo tengo una opinión, bueno, para entenderla. Son tantos los millones de pesos en fondos de cotizaciones que se pagan en este país que ningún gobierno de turno quiere meter la mano ahí porque la empresa mientras más plata caen ellos, y como decía la profesora, no lo puedo decir, pero es como decía ahí, mientras ellos estén en el poder, sean ministros, sean intendentes, ellos se van a ir rotando y por eso nunca van a tener el sistema para nosotros. Si el sistema funciona bien para los militares, para carabineros, en su sistema, si es como decía ella, social, que ellos mismos van invirtiendo y que el Estado les paga su pensión. A nosotros lo único que nos dieron fueron los 250.000 pesos de la PGI. Pero a través de qué? Son fondos del Estado, no son fondos de la PGI. Parte puede funcionar, pero el sistema funciona así y está hecho para nosotros de esa forma. Por eso yo no sé qué metieron. Si se entiende de una buena forma, yo estoy sacando recién un cálculo, a lo mejor me puedo equivocar en los números, en un sueldo de 539.000 pesos, que es el mínimo que establece el Estado, el 10% de cotizaciones que pagan los trabajadores, en 7 millones de trabajadores que somos más, marca más de 377.000 millones de pesos. Por eso el sistema no lo van a cambiar nunca, porque es mucha plata la que hay. ¿Podemos ver en cuánto está el sistema ahora? El compañero tenía un comentario. Sí, yo lo dije que a mí me llegó la atención, me llegó a mí, no sé, a mí me llegó al correo, estoy en el modelo, y me avisa modelo, me dice que voy a tener pérdidas por la cuestión de esto que se agarra del combustible. Ajá. Y eso yo no lo escuchaba ni en la tele, o sea, claro, entonces yo eso no sé por qué no va a tener pérdida ahí. ¿Por qué? Porque están invirtiendo. La plata no, pero por ejemplo, por la plata que hicimos por la cuestión del combustible, que hizo el ministro, a mí me llegó. Es el tema principal de todo esto, que todos los negocios que tengan pérdidas, siempre la AFP va a decir que hizo inversión. Estamos hablando de la guerra de Ucrania, estamos hablando de la guerra que está ahora en el Golfo con Estados Unidos, hace un par de años acá en Inglaterra, España, y así todas las inversiones que tienen pérdida a nivel mundial, siempre dicen que la AFP tiene que estar, y lo que pasa ahora nosotros mismos, que sacaron el invento, el problema del petróleo y todo lo que hay, nosotros estamos perdiendo, y la plata supuestamente la AFP la tiene que.
Aquí podemos ver, aquí me metí en la página de la superintendencia, ya, para que vean. Y este es el total del fondo de pensión, ¿ya? Son 251.154 millones de dólares. ¿Ya? Ahí, traduzcanlo en pesos. Es un montón. Miles de millones, perdón. Ahí está. Se aparece, si lo mete y aparece. Sí. Y aquí está en pesos. Ya, insisto, yo no sé leer números largos, así que ahí pueden calcularlo ustedes. Ya. Para cerrar, porque aún no... Es ahora una pequeña distracción, pero ya para que vayamos cerrando, que esta clase me ha parecido súper interesante, les agradezco mucho también sus comentarios. Tampoco se hizo una reforma tributaria, ¿cierto? Un contexto donde estamos presionando al Estado a que gaste más plata, una plata que a la vez recauda a través de nuestros impuestos, porque así se financia el Estado también. Entonces, la clase trabajadora sigue financiando el respirador artificial que viene a salvar a las AFP. No es plata que venga de la nada, ni todo. Es plata de nosotros mismos que recauda el Estado y que las redistribuye para salvar a las AFP. Y que la reforma tampoco contempla ningún cambio en materias de políticas de inversión en empresas que realizan actividades extractivistas. Entonces, por ejemplo, la AFP también invierten mucha plata en actividades extractivistas con la que, no sé, una quizás siendo ahí vegetariana, separando los cartones de las latas para intentar reciclar y apoyar el mundo, y que el mundo no explote por el calentamiento global, pero estoy sin querer, sin saber y sin ninguna capacidad de decisión, con mis ahorros aportando plata a una minera que está extrayendo los minerales sin control y que eso contribuye también al cambio climático. Pues eso no, tampoco se toca. Tampoco se dice, bueno, ahora las políticas de inversión en las que inviertan la AFP van a ser solamente, que pasa en otros países, pues, como solamente viviendas, por ejemplo. O está prohibido, y aquí también agradeciendo que una escuela sindical, así como por ejemplo está prohibido invertir en empresas con como con sanciones por prácticas antisindicales. Como ese tipo de cosas, así como para regular por último en qué se puede invertir, tampoco se hizo, que es algo que sí pasa en otras partes. Entonces, para cerrar, ya en estos minutitos que nos quedan, las alternativas, como les decía, Chile es un caso muy excepcional. Esta introducción del seguro social, que aporta una parte pública, una parte que estaría como de alguna manera controlando y gestionando el Estado, no hace que pasemos a ser un sistema mixto. Ya nuestro sistema, como vieron en el gráfico que les mostré hace un ratito, sigue siendo una especie de edificio que se está derrumbando porque el pilar privado es muy grande y el pilar público sigue siendo muy chiquitito. Entonces, este sistema mini mixto no nos alcanza para estar dentro de los amarillitos y seguimos siendo un país rojo dentro solamente de este mapita, de principalmente esquema privado. Sí. Ahora, ¿cuáles son las alternativas? Y aquí nosotros apoyamos la propuesta de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP, con esta alternativa que les voy a relatar muy a grandes rasgos cuáles son como sus principales destacados. Primero que, como decía el compañero, ¿cierto?, que aumente gradualmente la tasa de cotización hasta llegar al 19% de la remuneración imponible el 2030. Ya esto es una reforma que se hizo el 2020. Es una propuesta que se hizo alrededor del 2019, 2020 por ahí, entonces obviamente estos números ya no van, pero pensemos en que eso era lo que se proponía en el tiempo. ¿Cómo se amplía esta tasa de cotización? Pensando en que los cotizantes aporten el 9,5% y los empleadores aporten el 9,5% restante, es decir, involucrar todavía más a los empleadores. El Estado también debe aportar un fondo solidario llegando a un 6% del PIB al año 2045. Insisto, estos números y estas proyecciones hay que cambiarlas, pero es para que se entiendan la idea, ¿no? Durante este periodo de transición, establecer una cuenta nocional, ahí está bien, no dicen nacional, dicen nocional para cada cotizante. Las cuentas nocionales es como si yo tuviera, por ejemplo, no mi plata en efectivo, sino por ejemplo en fichas, no criptomonedas ni esas cosas locas, pero es como si yo tuviera mi plata no con efectivo, sino como con una especie de reconocimiento. ¿Ya? Así como reconozco que el Estado te debe tal plata, pero esta plata como que no existe, sino que está como ahí de manera nocional. ¿Ya? Eso a eso se refiere.
Claro, es como reconozco que está, pero no es tan efectivo, pero está, existe. Claro. Es como una promesa de pago, ¿ya? Pero vinculante. Se reconoce cada mes y cada año cotizado, considerando las distintas tasas de reemplazo calculadas como remuneración promedio de los últimos 10 años y asegurando una pensión mínima y, ojo, una pensión máxima. ¡Ay! Ya voy al tiro. Me habían dicho 8:15 a mí, no se vale. Ya, entonces como decía también el compañero, pucha, ¿qué pasa con la gente que gana 10 millones de pesos también? Las medias pensiones que tienen, y aquí también se propone una pensión mínima, es decir, que nadie pueda ganar menos de cierta plata, o sea, estas pensiones de 100.000 pesos con las que nadie alcanza a vivir, que tengan un piso mínimo y digno, y a la vez una pensión máxima que sea un techo, porque también un sistema de reparto necesita plata, pues, si no es plata solamente tuya, o sea, si ya alcanzaste un techo, esa plata también hay que repartirla para quienes tienen menos por distintas circunstancias. Ya para terminar, se compensa a las mujeres con años adicionales de cotización, una pensión universal no contributiva que cubre el salario mínimo de cada año, aquí entrando recién al debate de la suficiencia, mantener las edades de jubilación y incorporar a este sistema a quienes cotizan en el sistema de reparto de Caperedán y Vipreca, que el aporte que les da el Estado es proporcionalmente mucho mayor que el aporte por persona que le da el sistema de AFP y compañías de seguros de vida. Y aquí les dejo materiales de interés, este estudio que es bien largo, que es el que les comentaba hace un rato, de cómo operan las redes de poder en el negocio de la AFP y compañías de seguros de vida. Y esta cartilla también que hicimos el año pasado, que es bien clarita, tiene como hartos monitos ahí como... De verdad recomiendo, si tienen un tiempo y si les interesa esto, les recomiendo que la lean, porque en pocas páginas deja muy claro cómo influye la reforma de pensiones en el sistema actual y nos ayuda a entender también cuáles son los principales cambios, más allá de los que les intenté resumir brevemente aquí. Ya, y con eso me despido. Muchas gracias por sus opiniones, por sus comentarios. De verdad, muchas gracias. Fue súper interesante la clase. Espero que les sirva y que se hayan quedado con algunas reflexiones ya para compartir con sus compañeros y compañeras.